Hola, buenas noches. Noche de martes a miércoles. Finalmente hoy emitimos desde Barcelona. En resumen, nos han cancelado el vuelo esta mañana la compañía Vueling, alegando que era una causa excepcional, de esas para no pagar indemnización, cuando es el único vuelo cancelado en todo el día. En fin, de esas cosas que ya veremos cómo acaban. De la misma manera que si empezamos como anécdotas, hoy les voy a confesar que el programa va a ser de esos de difícil digestión para algunos, difíciles de entender quizá, complejos, un poco desilvanados, vamos a decir, porque la realidad es que muchas cosas han sucedido hoy y vamos a empezar hablando de algo que seguramente muchos de ustedes no se habrán dado cuenta. Recordarán que hace unos días, cuando falleció el Papa Francisco, pues prácticamente la mayoría de medios, lo comentamos aquí, que tenían informes interesantes que podían surgir sobre los temas de corrupción del gobierno, pues decidieron paralizarlos. Porque venían a decir algo así como que contra estas cosas no podemos competir. Y fíjense lo que han aprendido algunos hoy, que si la noticia es importante o trascendente, ¿quién se acuerda a día de hoy del tema del Papa de Roma? ¿Alguien ha hablado de eso hoy? ¿No? Porque cuando llevas a la comunicación algo más importante, algo que afecta a los ciudadanos no se dejan manipular. Y fíjense, ¿quién ha aprendido esa lección? ¿Quién ha sabido gestionar ese camino? Pues nuevamente, parece que el equipo de gobierno. Porque el gobierno, con lo que ha sucedido, pues tiene entre dos opciones. Uno, confirmar que todo lo que ha pasado del apagón es negligencia, lo cual les deja en una situación desastrosa, porque además su política de apoyar las energías eólicas, fotovoltaicas, las renovables, en pocas palabras, y tener pánico y criticar las nucleares, pues los deja en una posición débil. O jugar con aquello de no ha sido un ciberataque, que los deja en una posición también cierta debilidad, porque implica una poca protección del sistema, pero no ataca su discurso. Fíjense que lo que para muchos en este momento es un pésimo error de gestión de unas políticas desastrosas, hasta el presidente no descarta el ciberataque, sabiendo que no es así. Además, la Audiencia Nacional dice que hay que investigar si ha habido un ciberataque, aunque la Red Eléctrica de España lo descarta, para que vean las cosas curiosas que suceden. Además, Sánchez aprovecha, porque sabe que eso le da propaganda, en cargar contra lo que denomina operadores privados, teniendo en cuenta, por cierto, que Red Eléctrica está al mando una señora registradora que cobra más de $500,000, la señora Corredor, y que ha desaparecido totalmente. Nadie la ha visto en el acontecimiento más importante de la historia, seguramente, de la Red Eléctrica Española. Cuanto menos curioso. Y todo esto genera ciertas nieblas, no sabemos cómo definirlo, aunque lo han definido en la administración Trump, diciendo que tienen curiosidad por saber qué ha pasado. Fíjense la desconfianza como traspasa rápidamente fronteras, y aquello que algunos intentan vender aquí como algo natural, como algo que, como ha dicho el presidente, con una población admirable. Nos ha recordado, por cierto, el tema de la pandemia. Recuerdan aquello de que salir a aplaudir y qué buenos somos todos, comportamiento ético. Pues parece que las segundas partes nunca deben ser buenas. Portugal, por cierto, tampoco se fía de España, ya ha pedido a la Unión Europea un informe para saber qué ha pasado, porque ellos han sido afectados totalmente. Y mientras, a todo eso, toda la prensa prostituida, pues hoy ha parecido más prostituida todavía, con unas reflexiones en algunos casos, habrán visto horas y horas, bueno, verlas espero que no, porque si no estarían enfermos, de televisivas, oníricos al presidente, qué bien lo has hecho, no sé qué. Da cierta vergüenza ajena. Parece mentira que algunos de la prensa, y sobre todo algunos votantes que deben estar muy mal de la cabeza, perdón por la expresión tan directa, no vean, vamos al asunto,
que ni un puñetero país del mundo, salvo Cuba, Venezuela, se quedan sin luz tantas horas. Y que eso, cuando sucede en Cuba o Venezuela, rápidamente se dice que es por la falta de estructuras e infraestructuras en el país. Cuando llega a España, no, vamos a ver si lo investigamos. Y como hemos dicho, dice Estados Unidos, tienen curiosidad a ver cómo se sale de esta Sánchez. O Portugal, que pide directamente a Europa, ¿qué puñetas ha pasado? Todo esto además pues genera otro tipo de inquietud, no en el gobierno, que juega con lo de la población admirable, como hemos dicho, lo mismo que en la pandemia, juega con llamar a la oposición malos. La carga que ha habido contra Feijóo ha sido sinceramente bastante alucinante, y todo eso pues genera que todo este discurso que estamos haciendo aquí, fíjense, no ha hablado todavía de la oposición. Es más, ¿quién está hablando de la oposición como catalizador de lo que está sucediendo? Nadie. ¿Dónde está la oposición? La única que parece tomó medidas la señora Ayuso, que algunos le echan en cara ahora sí que había cartones en la estación, en fin, con todo el respeto, y miren que aquí si tenemos que criticar no vamos a tener ningún problema. Pero de esas cosas que se empiezan a manejar, vamos a decirlo en lo que podríamos denominar el extrarradio de la política, es que se empieza a valorar, y esto es una de las cosas que hemos dicho que habrá que tomar para intentar hacer una buena digestión. No sabemos cómo explicar la expresión que nos indican es luz verde, pero vamos a ver si lo explicamos bien, a que se empiece a trabajar en la sustitución de Feijóo y, ojo, de Abascal. Porque gente que piensa, gente que analiza, es consciente de que han pasado 3 años y no han conseguido, no ya los números, que parece que no los tienen, sino todavía peor, no ilusionar a nadie que con ellos pueda haber cierto cambio. Y recordarán aquellos que nos escuchen desde hace más tiempo, cuando los cambios de Casado, nosotros nos acordamos muy bien porque hicimos un especial en ese programa, estábamos en Santiago de Compostela, lo habíamos avanzado un par de días antes, que nadie piensa ahora que estamos avanzando nada, Pero la realidad es que cuando esas luces verdes se encienden, recordarán como aquellas películas, cuando van a saltar los paracaídas, es porque hay que saltar. Y está claro que el descontento generalizado es, por un lado, con Feijóo por su poco gancho, por su nefasto equipo que ha sido incapaz de controlar, y en Abascal por su incapacidad manifiesta de no salir del discurso más cercano a no generar simpatías. Vamos a intentar ser finos, Discurso que obviamente acelera a los suyos, pero que no concita la aceptación de nadie fuera de los suyos. Es aquello de encerrarse, ya somos nosotros, vamos a vivir de esto. Nos importa poco la realidad de los ciudadanos. La poca flexibilidad de toda la oposición, que podría ser el colmo. Ustedes se imaginan que el denominado, el fracasado, el corrupto, el desastre de presidente, pueda volverse a cargar al líder de la oposición. Y al final hay una moraleja importante. Quien se carga al líder de la oposición es el líder de la oposición. El que fracasó en las elecciones, el que fue incapaz de ir a un debate y se escondió, sus asesores pensaban que era un buen movimiento, y el colíder de la oposición, aquel que hoy se agarraba a un atril con fuerza como si fuera a saltar sobre el cuello de alguien exigiendo la dimisión, que está muy bien, y todas esas cosas, pero que no sale de ahí, no sale de ahí. Incapaces de modificar el escenario, y sobre todo, lo que preocupa, cuando, seguimos insistiendo, es que esta frase alguno la va a interpretar rara,
porque esto no es algo que alguien diga, hay que hacer esto. Pero cuando se enciende la luz verde, se autoriza la luz verde, no es tanto, y fíjense el detalle, por el hecho de que pudieran o no ganar unas elecciones, que las encuestas les dan ganadores, sino porque no se está viendo ni un discurso que ilusione a los ciudadanos. No se está viendo un cambio de patrón, no se está viendo nada. Se valora además que esta situación del gran apagón, donde manifiestamente hablamos de una infraestructura de país desastrosa, no ha habido ni un planteamiento, más allá de que dimita, no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Luz verde, que va a dar mucho que hablar los próximos días, porque, miren, nosotros nos gusta mucho planificar, analizar, decir cosas que pueden llegar a pasar, intentamos siempre reforzarlas, pues, con gente que nos da su opinión, su valoración, pero cuando son informaciones tan directas, cuando son informaciones tan claras, donde se manifiesta el hartazgo cada vez más evidente con la oposición, es que te están diciendo que si seguimos así hasta el 2027 tenemos a Sánchez. Alguno dirá, no, que saldrán los WhatsApps la semana que viene, la próxima. Hay más escándalos pendientes en las reacciones por salir, sí. Pero si ni un gran apagón han sido capaces de capitalizar la oposición, ¿qué puñetas van a hacer? Que si salen los WhatsApps dirá Feijóo, ha de dimitir Sánchez. Abascal chillará, dimita, corrupto. ¿Y qué? ¿Y qué? Esto no va de chillar, esto va de generar cambio. Porque el cambio genera ilusión y parece que ni uno ni otro generan ilusión más allá de los fieles, con los cuales quizás se ganen unas elecciones. Pero como decíamos el otro día, si en un momento dado salta Sánchez y aparece Paje, que fíjense el detalle, recordarán la importancia de la comunicación, que iba a estrenar el programa ayer y lo han retrasado, para que vean que las cosas a veces se escuchan de este programa, y a alguien no le sentó bien esa táctica de Paje de intentar postularse para sustituir a Sánchez, y menos en un día como ayer. Todo, cuanto menos, para que luego digan que la política no es divertida. Hablaremos también de esa cosa que ha explicado el periodista de investigación en Ambas Aguas, de que Telefónica ha fichado al hijo de Conde Pumpido para colonizar, obviamente, no al hijo que pega ni todo eso, no, al otro, al que tiene menos de 30 años, de alto cargo, más de 100.000 euros de sueldo, por su inteligencia. Seguramente es un tío muy listo, Pues no, por su experiencia, pues parece que tampoco, por ser el hijo de Conde Pumpido. Según parece, él se presenta en las reuniones, despachos, lo han convertido en director de un área como conde. En fin, no sé, esto es como si la hija del rey dice que se llama, pues hostia, no sabe ni un lacho, es que no sabemos cómo se llama la hija del rey, pero la que ha cumplido 18, pues dice, hola, soy María, perdón, porque deberíamos saberlo y nos hemos olvidado. Pero eso no va así. Y dejamos para el final una anécdota estúpida, pero para que vean que las anécdotas estúpidas al final forman parte de la comunicación. Y en muchas ocasiones, y esto lo hace muy bien, por cierto, Miguel Ángel Rodríguez, deben ser aprovechadas. Y la oposición, pues no ha aprovechado el con cebolla o sin cebolla de la reunión de crisis de Sánchez. Supongo han visto el vídeo. Reunión de crisis donde hay un gran apagón y la primera preocupación del presidente es si los asistentes quieren la tortilla con cebolla o sin cebolla. Es la explicación, digamos, de cómo funciona este país.
Muertos ha habido, lo habrán visto, y aquí lo que nos importa es qué meternos en la boca y qué sabor va a tener. La verdad, este país, este momento de la historia es para retratarlo, para vivirlo también, cosa que hemos hecho en muchas ocasiones, y para ser contundente. Si lo que pretenden unos es mantener esta forma de funcionar el país, y lo que pretenden los que quieren venir es mantener esta forma, seguramente ni unos ni otros merecen la pena. Y aquí en muchas ocasiones hemos criticado obviamente al presidente por sus actitudes, sus políticas, y hemos criticado a la oposición. Pero hoy más que nunca da la sensación que toda la clase política debería estar con la cebolla o sin la cebolla, pero metida en el horno para hacer una tortilla de patatas. En el horno no, que sabe la tortilla de patatas hacer la sartén, pero nos queda más filosófico poner en el horno. Pues si les parece empezamos hablando de la importancia de la comunicación. Decíamos hoy que iba a ser un programa de estos de difícil digestión para muchos, quizá complejo de entender, pero lo hemos explicado claramente. Recordarán que hace unos días prácticamente nadie hablaba más que del Papa, y todos los titulares, seguramente es la época, fíjense la curiosidad, si uno repasa las portadas de los diarios, seguramente en muchos años no verán que hayan pasado tantos temas colapsando las portadas como lo que está sucediendo ahora. Mientras los temas que estaban funcionando, la corrupción por ejemplo, pues ha quedado en segundo plano. Ayer veían todas las portadas hablando, obviamente, el gran apagón. Hace unos días de la muerte del Papa, mientras, oiga, que tenemos al hermano imputado, solamente ni en la época de Alfonso Guerra, ¿se acuerdan? Que aquello concitaba portadas, pero parece que hay esa sensación de que las cosas, que obviamente son ciertamente importantes, además se maximizan más para que sean más importantes. Y eso ha llevado a la reflexión a más de uno hoy, de que esa sensación de que la agenda la marca el presidente con sus declaraciones, etcétera, es el primer gran error de la oposición, que no es capaz de marcar ningún tipo de agenda en la política actual. Que el presidente quiere hablar de lo de la muerte del Papa, decir que era su gran amigo y luego no ir, consigue que todos vayan allí. Que el presidente hace 3 reuniones de crisis por el gran apagón, en vez de hablar del problemón que significa, pues la oposición, como decían ayer, pues unos apoyando, otros chillando. ¿Y quién dando soluciones? ¿Quién está dando soluciones? Porque en este país la polarización, lo que parece dejar cada vez más en evidencia, es que los cambios no van a llegar jamás. Los cambios no van a llegar. Y el gobierno además tiene un doble escenario ahora mismo. Debe elegir, y aquí ha jugado muy inteligentemente, hay que decirlo. Saben que nosotros no tenemos ninguna manía en decir que a veces la comunicación de Sánchez es infinitamente mejor que la del equipo del Partido Popular, donde la inteligencia brilla por su ausencia. Lo mismo podemos decir claramente de Vox. Fíjese que no hablamos del gobierno, no hablamos de Sumar, etcétera, porque aquí seguramente está a un nivel ínfimo que no merece la pena ni perder el tiempo. Pero el gobierno se enfrenta a una dicotomía: negligencia o ataque externo. Pónganse ustedes en esa situación. Ustedes gestionan su casa, una casa, un pisito o una casa en el campo, y de repente, pues, yo qué sé, se funden todos los electrodomésticos. Y resulta que tú no tienes un cuadro eléctrico, lo tienes de 1920. Parece que eso es negligencia, ¿no? Coño, han pasado unos cuantos años para que lo hubieras cambiado. Pero tú dices, no, esto ha sido que me han pinchado la luz fuera. Hombre, de cara, perdón, lo que vamos a explicar ahora, pero de cara, pues a amigos, a familia, etcétera, pues tú apuestas porque no, estos han sido esos, que no sé qué.
en vez de admitir que la has cagado. Y eso es lo que está sucediendo ahora mismo al gobierno. Parece obvio, y no lo decimos nosotros, parece obvio, todo parece indicar que la mala gestión de la red española, más las políticas nefastas apostando por las renovables, que sobretensionan las redes mucho más y no dan respuesta inmediata como pueden hacer otros elementos como las nucleares, por citar el ejemplo más claro, pues han llevado a esa desconexión y a ese caos en España que ha arrastrado Portugal. Cuando sucede eso, hay una cosa fundamental que explicamos ayer, que sale de algunos medios, hemos rastreado los medios y se imaginan que son los medios de siempre, los tuiteros de siempre, salen unas informaciones diciendo no, que esto es un fallo general en Europa. ¿Eso qué lleva? A que si tú ves un fallo general en Europa, tenemos el asociacionismo en este país de que coño, podemos ser muy críticos por Europa, pero allí no fallan las cosas. Mis cojones, pero bueno, nos lo creemos, que si ha sido un fallo en Alemania, como se decía, en Italia, en Francia, en Bélgica, llegamos a leer, en Finlandia. Eso ha sido un ataque ruso, por Dios. ¿Cómo va a fallar la misma estructura? Que aquí los cables se llaman X y en Finlandia se llamarán Ekinov, o yo qué sé qué. Operación despiste. Aquello que algunos llaman operación de falsa bandera. Algo otros les llamamos contrainformación. Vamos a meter mierda para despistar. ¿Que sabemos que es falsa? Lo sabemos. Pero sabemos que mucha gente se va a quedar con ese discurso. Y aunque luego se explique que esto es un puto desastre de la estructura, de una mala política eléctrica, mucha gente ya no la vas a sacar de ahí. Con lo cual ya tienes los cimientos para crear un discurso ganador. Porque claro, la oposición, ¿en qué debe basarse lo primero? O bien notoriamente en descubrir la verdad, en saber qué ha pasado. Pero si tú has creado ya ese discurso donde aparece un ciberataque, difícilmente vas a sacar a mucha gente de ahí. Si sumas además noticias como que la Audiencia Nacional está investigando qué ha sucedido y si ha sido un ciberataque aunque lo haya desmentido Red Eléctrica, pues das más puntos todavía a esos temas. Si además el presidente refuerza en los discursos de hoy, que parece como en la época de la pandemia, nuevamente, que está hasta la sopa, que los operadores privados, como si Red Eléctrica fuera un operador privado. Recuerden que la presidenta exministra con Zapatero, sin estudios para gestionar eso, una simple registradora, como ha reconocido alguno, una funcionaria que no sabe esto, eso sí, con más de 500.000 euros de sueldo, y además cargas contra las eléctricas, que ya se han cabreado, cargas contra las nucleares, y, fíjense el detalle, dices que no descartas un ciberataque. Información. ¿Es lo mismo no ha habido un ciberataque que no descartamos un ciberataque? No. Porque aquellos que han oído el primer mensaje y que aún muchos creen que esto ha pasado en Francia, aquí la gente no sabe ni entrar a internet y buscar un diario francés o alemán, etcétera, etcétera, pues se estrellan con la realidad. Pero les da igual. Nosotros hemos hecho hoy un repaso en los boletines, a los que invitamos como cada día a suscribirse a la gente, de diarios de Francia, Alemania, Italia, Polonia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Bélgica, Países Bajos, y creo que nos olvidamos alguno, creo que Suecia también, poniendo los titulares en el idioma que toca. Les aseguro que no sabemos tantos idiomas, pero oiga, hay gente que lo sabe. Y lo mejor que dicen de Sánchez es que ha mentido. No decimos todo el resto de cosas que dicen, lo pueden leer si quieren. Porque solo hay que hacer un ejercicio básico para darse cuenta de que lo poco que aparece Sánchez fuera de España es para tildarlo de mentiroso, estafador y corrupto. Seguramente
y hacemos una reflexión a tenor de lo que hablamos ayer de Cuba y Venezuela, aquellos que han estado en Cuba y Venezuela, nosotros tenemos la suerte, decimos suerte porque Cuba nos parece un país fantástico, fuera de la política, una gente encantadora, y Venezuela, pues también hemos estado por allí, cosas de la vida. La realidad de la gente que está enclaustrada ya es que piensan que Maduro, o en su momento Fidel, eran héroes nacionales. Aunque toda la prensa del mundo dijera que eran dictadores. Pues ese modelo es el que está implantando Sánchez. Hacer con sus discursos que nadie mire más allá y que todo parezca reducirse a la propaganda en tromba prostituida que hemos podido asistir las últimas horas, donde frases como decir que las nucleares han perjudicado la recuperación deberían haber salido de toda la prensa, ser atacadas, y no lo han sido, excepto en redes, pero como saben que en redes, como no son fuentes oficiales, son todos unos fachas, fascistas de mierda, joder. Y no hay que leerlos, coño. Tampoco hay que leer. ¿Qué paso están los traductores? Ni los diarios alemanes, ni franceses, ni... No, hombre, no. Lean El País y escuchen la cadena SER, que es donde la verdad absoluta. Recuerden aquello a Javier Ruiz, el que está en Mañaneros, el que parece que es amigo de esta contertulia, acabada en H. Pues... amigo, me refiero a amigo como era amigo Pablo Iglesias de sus amigas, recuerden, la que nombró ministra, la que nombró no sé qué, etcétera, etcétera. Para que vean que todo al final es carnal, vamos a decirlo así, que decía que no iba a haber un apagón, lo decía como jefe de investigación o no sé qué exactamente de la cadena SER, en un vídeo chuleando, porque esa es la cuestión. Algunos saben, no decimos querer, saben que con la palabra juegan con mucha gente. Y claro, cuando sales más allá, pues te encuentras situaciones, decíamos la prensa, pero no solo la prensa, el hazme reír. Como ha denominado hoy la portavoz en la Casa Blanca, tienen la curiosidad de saber qué ha pasado. Porque encuentran inaudito que el presidente de España diga que no lo sabe. Vamos a ver, ¿cómo no lo vas a saber, Sánchez? Otra es que no te interesa explicarlo, porque Sánchez va a explicar que es una puta mierda la estructura y yo he invertido y he apostado en un país, junto en su momento Zapatero, energías renovables, donde por cierto se han llevado algunas buenas juergas, vamos a decirlo así, y cerramos todo el tema nuclear, etcétera, etcétera. Y hemos llevado al caos absoluto energético en este país. ¿Qué ha sucedido ayer? Pero ¿qué puede suceder mañana? No lo olviden. ¿Va a decir eso Sánchez? ¿Va a reconocer sus errores? No. Estados Unidos tiene curiosidad, pero Portugal va más. Pide a Europa que se investigue qué ha pasado. Porque no se creen tampoco, obviamente, que esto sea algo que ha sido natural. Que miren, ayer conectamos todos el aire acondicionado, yo no lo conecté, pero supongo ustedes, que son mala gente, y seguro que muchos están en internet, y son fachas, seguro conectaron todos el aire acondicionado al mismo tiempo, y ¡pum!, se jodió el país. No, esto no va así. Esto no va así. Y el presidente además aprovecha la prensa prostituida, lo habrán visto las últimas horas, los últimos días, programas especiales, etcétera, etcétera, donde curiosamente enviaban a representantes de lo que algunos podríamos decir propagandistas para dar el discurso oficial. Y Sánchez, que tonto no es, lo hemos dicho mil veces, el grave problema en muchas ocasiones de la oposición es que se cree que Sánchez es gilipollas, y Sánchez no es gilipollas, es un enfermo, un psicópata, un personaje que debería estar seguramente en tratamiento. Pero eso no quiere decir que sea gilipollas. Recuerden que la mayoría de killers, la mayoría de asesinos en serie, tienen un cociente intelectual superior a la media.
No vamos a explicar hoy historias de estas de series de FBI y tal, pero saben que la mayoría de situaciones hablan de coeficientes incluso superiores a 170, 180. Una cosa no quita la otra. Y como saben también, esos valores no son necesariamente para todo. Uno puede ser un tío muy brillante, un magnífico analista, y luego ser un perfecto imbécil en otros temas. Uno puede ser un perfecto psicópata, como el presidente, y luego no tener ni puta idea de gestión. O usar su inteligencia para generar odio y dolor. Y sabe el presidente que cuando llega una situación complicada como la del apagón, que seguramente no diremos tan complicado como la pandemia, por el número de muertos obviamente no lo es, pero donde está solo, porque fíjese la diferencia, la pandemia tenía la estructura, es decir, es que pasa en todo el mundo, que es el discurso que intentó hacer al principio con lo de Alemania, Italia, que se le fue al carajo, pero que muchos se han seguido creyendo, con lo cual ahí ese discurso no vale. Pero la metodología, el volver a actuar como aquella ocasión, pues es muy similar. ¿Y qué hizo de aquella, si se acuerdan? Muchos se acordarán todavía, 2020, 2021, apelar a los sentimientos de los españoles, que teníamos los mejores médicos del puto mundo, que éramos los más sociales, que éramos los más agradecidos, que salíamos a aplaudir a los médicos, algo que no hacía nadie en todo el puñetero mundo. Y la gente se moría igual. Pero mucha gente creía que estaba formando parte de la historia. Y lo que ha hecho el presidente en sus discursos es la misma mentira que la pandemia. España, dice, es un país admirable. Sí, Sánchez, solamente es admirable, porque mucha gente estamos pagando un montón de impuestos para mantener a gentuza como tú y tus 1000 asesores que no sabían ni que las políticas energéticas sean un puto desastre. Para en pocas palabras, nos va a pedir, supongo, en breve dirá que hay que aplaudir a los electricistas para reforzar a esos colectivos que él cree más débiles y a los que hay que ayudar. Fíjense, transforma cualquier desgracia por arte de magia en algo que consigue hablar de él. Y consigue que la oposición, como han recordado en tromba todos los ministros y altos cargos, sean unos malotes de cojones. Vamos, lo peor saben de esto, que además la oposición está tan fragmentada, tan enfrentada entre unos y otros, que no sé si se han dado cuenta, pero por ejemplo, hoy ha pasado una cosa muy curiosa, desde ambientes cercanos a Vox se criticaba a Ayuso, con palabras del partido del gobierno. Es que ha puesto cartones para la gente. Coño, pues ha puesto algo y ha puesto techos. Joder, es que no saben ni eso. Caen en la ignorancia supina de una oposición lamentable. Y eso, al final, pues ha generado esa frase que tal cual, vamos a decir, luz verde para cambiar a Feijóo y a Abascal. Porque empieza a darse cuenta la inteligencia, vamos a ponerlo así para hacer un guiño a todos, de que con estos nada va a pasar. Habrá elecciones el 27 y lo peor, que auguran algunos, no, Carla, ayer decías el otro día que Sánchez a lo mejor salta, sí, pero ¿qué dijimos también? Que Sánchez puede saltar. Pero, si ponen a Paje, al que por cierto, como hemos dicho, le han quitado el programa para no darle imagen en un momento como este, si ponen a Paje, podría ganar las elecciones. Y algunos lo que reflexionan es que la obsesión de la oposición con Sánchez obvia que el problema no es Sánchez, que lo es, el problema es el Partido Socialista, que es un nido de corrupción, de antidemocracia, de mafia, de organización, como dicen los jueces, criminal. Y cuando tienes delante una organización criminal, hombre,
Y vamos a poner un ejemplo muy alocado, pero creo que se va a entender rápidamente. Tú cuando invades Alemania, no solo debes eliminar a Hitler, que también se suicidara allá en el búnker, ¿no? Has de eliminar la estructura del partido que aupó a esa persona. Y para hacer eso, señores de la oposición, hay que ilusionar a la gente, hay que transmitir a la gente que esto no puede seguir así. ¿Y ustedes han visto alguna propuesta del PP, de Vox, seria, con números, que ilusione con medidas diferentes? Algunos dirán, no, un día Vox dijo que bajaría a los autónomos. Vamos a ser serios. Vamos a ser serios. Fíjense, si un apagón cambia los titulares, ¿por qué puñetas la oposición no ha sido capaz, con todos los titulares que ha podido tener, con toda la corrupción y todo lo que ha pasado, de generar un debate inteligente? Cambiar la ley política, como en Alemania, para citar cosas claras, fulminar los impuestos a los autónomos, reducir los autónomos, reducir, como hizo con la DOGE el señor Trump y el señor Musk, la administración americana, luego les costará más o menos. Pues ¿saben qué pasa? Que esta gente no está aquí para servirles a ustedes. Y aquí se nos va a cabrear alguno, ya hemos dicho que hoy iba a ser un programa indigesto. Porque, miren, Fijo al menos se sacó una oposición. El otro ha vivido del cuento toda la vida. ¿Qué cojones nos va a aportar? ¿Que sabe chillar muy bien? Sí. ¿Que si viene una turba de taraos se va a poner a pegarse de hostias? Seguramente sí. También lo decimos, y tiene mérito, que ha habido en tiempos difíciles. Pero ¿eso es lo que va a ilusionar un país? Eso es lo que tiene que ilusionar a sus hijos, sus nietos, de que las cosas van a cambiar. Eso va a ilusionar a aquellos que deben una cuota de autónomos y les cobran un 20, no sé cómo va ahora, un 20, un 30% de intereses. Eso debe ilusionar en un país, por ejemplo, que aquellos que tengan gente mayor, que cada día hay 20 llamadas, por citar cosas tontas, de spam, de gente ofreciéndote de todo, de estafadores, los violadores que salgan a la calle, los atracos, la delincuencia, todo eso se arregla diciendo que Sánchez es malo, que lo es, ¿no? Eso se arregla haciendo un plan, ilusionando a la gente con que va a haber cambios. Ustedes muchos recordarán que la campaña del Partido Socialista que arrasó en el 82 era el cambio. Era el cambio. Fíjense, una puñetera palabra. Eso es lo que deberían hacer estos líderes de oposición, pero para algunos ya van tarde, y como en su momento pasó con Casado, que se esperó a que la cagara, a estos quizá ni se espera que la caguen, y encima Feijóo se cree feliz por reunir al PP alemán y a la von der Leyen en Valencia. Feijóo no entiende que Europa es importante, pero que Europa no le da ni votos, ni lo mantendrá en el poder. Y Vox, con todos los cambios que ha hecho, debería empezar a valorar cómo un partido que aspiraba tanto se ha quedado estancado. Con muy fieles, eso no lo vamos a negar, que irían a la muerte por sus líderes. Pero si quieren pintar algo, han de evolucionar. Es inaudito que un país como este tengamos un presidente
con todo lo que ha hecho, que en cualquier país decente estaría en la calle, y aquí, en las encuestas, sigue estando al límite del bien y del mal. Sí, es un país de mucho gilipollas, seguramente. Mucha gente colocada, seguramente, pero les aseguro que no hay tantos millones de gente colocada y mucha gente se cree a Sánchez. Porque el órgano de publicidad, la propaganda institucionalizada en medios televisivos, campa sus aires y la oposición no es capaz de destruirla. Nosotros siempre nos ha hecho gracia una reflexión que nos han hecho, en persona, gente de Vox, nos dice, no, es que nosotros hacemos cosas pero no llegamos. Coño, si no llegáis, es porque sois incompetentes, coño. Es porque sois incompetentes. Yo nunca he pretendido ser el director del Banco de España. Bueno, ahora que han cargado la Caixa Criteria, tampoco seré el presidente de Criteria. Ni me interesa, ni creo tener conocimientos para esas cosas. Rodéense de profesionales, partidos políticos, no de amigos, ni de gente que está allí por intereses. Porque si no, lo del PSOE va a ser una réplica de lo suyo. Hoy se ha conocido que Telefónica ha fichado al hijo de Conde Pumpido. Otra operación de estas de colonizar, como Red Eléctrica Española, con la exministra, etcétera, etcétera. Lo ha explicado el periodista Alejandro Entremasaguas. Cargo de director, más de 100.000 euros al año, menos por 30 años tiene el chaval, que debe ser un tío espabilado, no lo vamos a decir, y que tiene desgracia tener el padre que tiene. Pero bueno, dentro de esa desgracia lo ha colocado. Bueno, al menos no es el otro drogadicto, su hermano. El que está denunciado por pegar mujeres, ya está en comisaría, no es que lo digamos nosotros, lo dicen los atestados. Pero claro, ¿qué país nos deja esto? Conde o cualquier Martínez, González, López podría aspirar a ese cargo, ¿no? Las familias, algo que hemos usado muchas veces en Cataluña, están para esas cosas. Y está claro que el socialismo es una gran familia con sus derivadas de incompetencia totales. Porque al final uno entiende la incompetencia del Partido Socialista y del presidente, porque lo más importante en la reunión, en una de las reuniones de los apagones, era preguntar, entre sonrisas, si la querían con cebolla o sin cebolla. Sí, no sé si han visto el vídeo, pero están reunidos todos para debatir. Ha habido muertos por el apagón. Y la pregunta era, con risas, si cebolla o no cebolla. ¿Ustedes se imaginan? Volviendo al mismo ejemplo, en el búnker allá, el señor Hitler, que antes de que los rusos entraran en Berlín, preguntara a los suyos, ¿queréis un Brasburg con mostaza o sin mostaza? Riendo. ¿Qué pensarían? ¿Está tarao este tío? Fíjense, que ahí domina, hemos dicho Miguel Ángel Rodríguez, estos temas. De esos detalles se construye la contrainformación, la información, porque de eso deriva que lo que le importa al presidente no es la reunión, no son los muertos, como tampoco le importaban en Valencia, por cierto. No, es si la puta tortilla lleva o no lleva cebolla. Fíjese incluso que de ahí se pueden sacar momentos de humor, que en este país saben que el humor a veces suma adeptos, y esa área la explota infinitamente mejor los órganos de gobierno que de la oposición. Ustedes se imaginan a Feijóo en una reunión para hablar de lo que sea, que dijera con cebolla o sin cebolla. El cachondeo que habría en toda la red institucional de partidos, de programas, de periodistas sobre ese tema, saldrían en tromba. Y todos sabríamos. Y le preguntarían a Feijóo si le gusta más con cebolla o no. Lo hacen natural. Y la oposición, el problema que tiene es que han vivido tan poco la calle que ya no saben lo que es natural, lo que es montado y lo que se la meten por la escuadra.
Si algo ha demostrado este apagón es que el presidente sigue cabalgando sobre la mentira, que sigue teniendo un corcel de prensa prostituida a sus pies y que la oposición, cada oportunidad que aparece, fracasa. Y algunos, llámenle como les dé la gana, da luz verde a que esto así no puede seguir, porque miren, ya que vamos a estar a este paso con socialismo, fíjense que especificamos, podríamos estar mucho tiempo, o alguien toma medidas, y eso implica cambiar a Feijóo y a Abascal y poner gente con cabeza, con inteligencia, o esto va a ser más de lo mismo. Y fíjense, lo que a muchos puede transmitirles cierta inquietud, nosotros pensamos que transmite precisamente, uno, calma y tranquilidad, que saben que nos encanta, y dos, pues transmite ilusión. Porque empieza a verse que la oposición no vale para nada. Y empieza a darse cuenta, mucha gente, que con esta posición no vamos a ningún lado. Vamos quemando etapas sin hacer nada. Feijóo debe elegir entre irse o que lo echen. Abascal debe elegir entre irse o que los echen. Si se consideran gente de Estado, que ellos se lo creen, no deberían dudar. Sus números son un fracaso. Y de nuevo, Sánchez ha cabalgado por encima del apagón, mintiendo, todo lo que quieran, Pero vamos a ser sinceros. Y conocen este canal muchos de ustedes, la mayoría. ¿Qué quieren que hagamos? ¿Demos un repaso a todas las mentiras de Sánchez por el apagón? Que no saben todos ya que es un puñetero mentiroso, un tarado, un psicópata y un enfermo. Pues con todo eso, fíjense que la oposición no consigue ilusionar. Quizá ahí hay un gran problema. Nosotros nos vamos a emplazar a mañana. Les hemos dicho que nos han cancelado un vuelo hoy y nos lo han puesto mañana a la noche. No nos dejan ver el fútbol tampoco. Bueno, saben que a veces tenemos alguna afición así, pues estamos volando cuando haya el partido, excepto que nos lo vuelvan a cancelar. Con lo cual mañana o sacamos el programa antes, después seguro que no lo sacamos porque creo que llegamos a la madrugada. Con lo cual vamos a ver cómo hacemos mañana para preparar el programa. A lo mejor lo preparamos durante la tarde si hay alguna novedad, y si hubiera alguna novedad a la noche, pues lamentablemente pues no será en falso real que decimos, con lo cual no podremos hacernos eco. Veremos cómo transcurre el día y si no, pues nos emplazaremos ya para el jueves. Ya queremos desde la movilidad a ver si podemos hacerlo subiéndonos a la montaña, porque claro, al final todas estas cosas hacen que no tengas las estructuras montadas porque obviamente no llegan a tiempo. Nosotros, en todo caso, nos emplazamos al próximo programa. Les recordamos lo de suscribirse a los boletines, que es gratuito. Estamos cada día más contentos. Ya estamos, lo decíamos, cerca de los 1000. Nos falta poquito, pero nos gusta seguir informando. Hoy hemos puesto 3, si no nos equivocamos, o 4. Seguiremos con ese ritmo todos estos días para que vean otro lugar donde poder informarse y donde, sobre todo, poder leer, en este caso, o escuchar, porque se pueden escuchar los boletines, según nos ha dicho más de un lector, más de un oyente, para poder formarse usted su opinión y luego decir lo que les dé la gana, que es la base de este programa y este canal. Nos emplazamos al próximo programa. Como siempre decimos, seguimos.